My title tonight is The Chronicles of Grace. Y mi título esta noche es Las Crónicas de la Gracia. O si tú lo prefieres, la genealogía de la gracia. Y sí, tiene razón, no es Navidad, yo sé, porque este texto, la genealogía de Jesucristo normalmente se menciona solamente en esa ocasión, pero hay bastante información aquí, la genealogía de la gracia. Y por favor, yo sé que ustedes saben que muchos de nosotros jamás leeríamos solamente nombres por leerlos y ya está. Y es que, ¿qué importa un nombre? Pero quiero yo señalar esta noche que aquí no tenemos solamente un catálogo árido de nombres. No, nada en la palabra de Dios está solamente ahí al azar, sino que está aquí con un propósito. Y de hecho, esta parte de la Biblia es lo que me hizo empezar a venir a Cristo. Mi texto de conversión en Mateo 11:28, pero todo comenzó aquí con estos nombres, esta genealogía, porque en algunas culturas los nombres son importantes. Tú tienes que saber quiénes son tus ancestros, tienes que saber quiénes son tus padres y abuelos, etc. Entonces los nombres aquí, cada uno de ellos nos habla bastante. Cada uno de ellos podría tener una biografía escrita. Mateo nos da 45 nombres, pero hay otra genealogía que se menciona en Lucas 3, y ahí encontramos 74 nombres. Solamente nombres. Y están aquí con un propósito. Los 45 nombres que se dan aquí en el Evangelio de Mateo van en orden descendiente. Nos lleva de Abraham hacia abajo, hasta José y el Señor Jesucristo y María, etc. Pero en el Evangelio de Lucas, ahí es al revés. ¿Hacia dónde? Hasta Adán. Entonces, si Mateo nos lleva a Abraham, Abraham es el padre de la nación de Israel, pero Adán, él es el padre de toda la raza humana. Entonces podemos ver ya la hermosura del por qué tenemos este paralelo. Y por cierto, estas son las únicas dos genealogías que encontramos en todo el Nuevo Testamento y nada más. Y son prácticas y voy a esforzarme para ser simple y directo y conciso, Dios mediante, para poder presentarles por qué esto está aquí y explicárselos. Todo esto es para que podamos ver la gracia de Dios y que podamos ver que hay una forma en la cual podemos ser perdonados. Pero queridos amigos, la genealogía que se nos da aquí en el versículo 1 asemeja otra genealogía que se nos da en el Antiguo Testamento, pero con un contraste, porque las primeras palabras aquí son exactamente las mismas cuando vamos a Génesis capítulo 5, versículo 1. Ahí encontramos algo. No se ve en el inglés, pero de hecho así es como dice en el griego. Esta, Génesis 5, versículo 1, este es el libro de las generaciones o la genealogía. Y lo mismo aquí en Mateo 1:1. El libro del Génesis. Es decir, cualquier persona, cualquier judío del tiempo del Señor, del tiempo del Nuevo Testamento, que haya leído o que leyera esta genealogía diría, esto se relaciona con Génesis capítulo 5, con un contraste. ¿Por qué? Porque en Génesis 5 hay solamente de hecho dos libros en el mundo. Evidentemente tú me dirás que hay millones de libros en el mundo, claro. Pero de forma espiritual, solamente hay dos libros en el mundo. Dos genealogías. Dos Génesis, si tú quieres. Dos comienzos. ¿Y qué quiero decir con esto? Está el libro de Adán, Génesis 5. Y aquí tenemos el libro, el Génesis, la genealogía del Señor Jesucristo. Y ahí es donde tú tienes que trazar tu genealogía espiritual. A partir de ahí. ¿Y cuál es el contraste aquí? Pues en Adán morimos todos. Este es
el estribillo si tú quieres. La frase repetida en el libro de Génesis capítulo 5. Y murió, y murió, y murió. 5 o 6 veces se dice esto aquí. ¿Y sabes qué? Cuando vienes a Mateo 5, estoy seguro que tú sabes lo que dice ahí una y otra vez. Y engendró, y engendró, y engendró. En Mateo 1 más bien. Así que en Génesis 5, el libro ahí, si tú estás en Adán, es muerte lo que vas a heredar. Estás muerto en delitos y pecados y sí. Pero adivina que cuando vienes al Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 1, el Señor Jesucristo, Él te da vida. Él te da vida eterna. Pero es muy interesante y puedes leer el capítulo una vez más, todo el capítulo, y nunca encontrarás que se menciona aquí la muerte. Nunca. ¿Por qué? Porque todas las personas, claro, están muertas, las que se mencionan ahí, evidentemente, pero no se menciona la muerte. ¿Por qué? Pues porque en Cristo y solamente en Él hay vida. Y si tú vienes a Cristo esta noche, como estaba diciendo en la mañana, yo no te voy a prometer que serás próspero o que tendrás éxito en la vida, pero te puedo garantizar que si te arrepientes y miras al sacrificio de Cristo, logrado y terminado, que Cristo hizo en la cruz de Calvario, entonces serás perdonado. Tus pecados serán lavados y, ¿sabes? Serás como luz. Serás como luz en el sentido de que estarás más libre, ligero, libertad de la vida, no luz, sino ligero. La culpabilidad será removida y muchas personas están infelices debido a la forma que tienen sobre ellos de la culpabilidad de su pecado. ¿Y por qué tendrías que llevar una carga de pecado así? Cuando hay alguien que puede quitarte esto de encima, puede remover esta culpabilidad de ti y puedes ser liberado. Juan 8:36. Si el Hijo os liberare, verdaderamente seréis libres. No hay libertad fuera de Cristo. Y si le puedo hablar a los jóvenes, algunas veces ellos piensan, oh, la religión me hará infeliz. Y en muchas iglesias las personas tienen caras tristes, están infelices ahí. No, la religión es para liberarte. Y la más grande felicidad es que todos tus pecados sean perdonados en este momento. Ese es el más grande gozo. Y yo te puedo decir que he caminado con el Señor Jesucristo hace más de 30 años y antes estaba en prisión. Era esclavo a mis pecados y a mí mismo, a mi ideología, mis ambiciones, mi forma de pensar respecto de la vida. Era esclavo de todo esto. Pero Cristo libera a toda persona a medida que venimos a Él en verdadero arrepentimiento y fe. Entonces podemos recibir vida, no en el libro de Adán, ya no estaremos allí, sino estaremos en el libro del Señor Jesucristo. Queridos amigos, esta no es una historia cualquiera. Las leyendas, la ficción, las historias que los hombres crean, pues ellos nunca han cambiado a nadie. Tú puedes leer toda historia de ficción, todo libro de ficción en este mundo y nunca cambiará tu vida. Es imposible que cambie tu vida. La ficción nunca salva un alma. Pero aquí tenemos la vida. Este libro es al respecto del Señor Jesucristo. Y tú puedes leer todo el capítulo más tarde. Y aquí no hay credo, no hay ritual, no hay ceremonias, no hay campanas, incienso, aromas, nada de esto, sino algo claro y llano. Vida, ven a la vida, arrepiéntete y recibirás vida eterna. Y yo quisiera poder esperarme aquí y enfocarme en este punto, pero hay un último elemento que quiero decirles antes de avanzar. Desde el principio al final y en el centro, en este capítulo, yo lo he desarrollado en mi Biblia, vamos a ver que Cristo es el principio, es el centro, es el clímax, la cúspide y es el final en este capítulo. Comienza en el versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Y después mira el versículo 16, donde dice, marido de María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Versículo 17, y cuando las personas fueron dejadas llevar, o fueron a la deportación de Babilonia, fueron llevadas hasta Cristo. Y miren el versículo 25, la última palabra que está aquí, ¿cuál es? ¿Abraham? ¿David? No, Jesús, el Señor Jesús. Así que Él es el que da la vida desde el principio al final. Y en el versículo 18
podemos ver que este fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Pues es Dios. Y en el versículo 20, entonces dice aquí que fue engendrado del Espíritu Santo. 21, el nombre será Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 23, concebirás al Hijo. Y este pasaje está repleto de la persona y la presencia del Señor Jesucristo. Y nadie más debe ser mencionado aquí. Amados hermanos y hermanas y queridos amigos, las personas que vamos a mencionar esta noche son quienes son, no debido a ellos mismos, sino debido al Señor Jesucristo. Y de hecho, en nuestro mundo hoy en día, tú eres lo que eres debido a tus padres. En la mayoría de los casos, si tú vas a ser un caballero o alguien noble en la sociedad, lo que sea, eso viene por tus padres. Pero adivina qué, toda persona que se menciona aquí no agregó nada a la grandeza del Señor Jesucristo. No agregó nada a la reputación del Señor Jesucristo. No agregó nada a la gloria del Señor Jesucristo. No ayudaron en nada para el Señor Jesucristo. Y esas personas son importantes, ¿por qué? Por el Señor Jesucristo. Y sin Él, ni siquiera tendríamos que pasar tiempo mencionando a estas personas. Pero ahora bien, aquí vemos una multiplicidad de nombres. Y no solamente vemos santos, sino también pecadores. Pero son pecadores que fueron salvos por la gracia. Cristo está... Él no se avergüenza de estar rodeado por pecadores. Él está contento con ello. Él está contento de estar en la presencia, de que los pecadores le rodeen. Y los profetas del Antiguo Testamento, ¿saben qué han dicho él? ¿Qué han dicho ellos a través de cientos de años? Durante muchos años con muchas profecías, lo que ellos dijeron ahora estaba aconteciendo. Dios es fiel. Lo que Él dijo sucederá. Lo que Él dijo sucederá. Y mira el versículo 1 una vez más, libro de la genealogía de Jesucristo. Y permítanme por favor mencionar algunos nombres aquí. El nombre Jesús, muy simple, es el mismo nombre que Josué y significa Dios salva. Poniéndolo de forma simple, y el nombre Cristo significa el ungido, el escogido, aquel que es especial, el que es único. Amados hermanos y hermanas, si la sangre de los animales pudiera salvarnos, pues hay millones de animales en el mundo. Podríamos ser salvos y ya está, pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Por cuanto Dios amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a qué? ¿Animales? No, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él que no se pierda más tenga vida eterna. Solamente su unigénito Hijo, el único de esa especie, el único de ese tipo. Nadie más es capaz de morir en la cruz de Calvario. Tú y yo seríamos aplastados bajo el peso de nuestro propio pecado, pero el Señor Jesucristo murió en la cruz de Calvario por millones, y tal vez podemos decir billones de personas. Billones de personas, no por toda persona del mundo, no, porque muchas personas en este mundo han rechazado a Cristo. Entonces las personas dicen, oh, ¿de verdad Dios me ama? ¿Me ama? Sí, Dios te ama. Y Él hizo algo magnífico, majestuoso, sublime. Él mismo vino y no nos dio animales, sino que nos dio a su unigénito Hijo, el Señor Jesucristo, que murió en la cruz de Calvario. Él no dice, haz peregrinaje y serás salvo, llena un río con tus lágrimas. Él no nos dice, haz esto o aquello, o transporta esto y ve allá, sino que es algo libre. Arrepiéntete de tus pecados y tendrás remisión de pecados. Y esto está disponible para niños, y disponible para adultos, y disponible para ancianos. Nadie está más allá del alcance de la mano de Dios. Entonces Cristo aquí es lo más importante. Y Mateo menciona hombres malvados en esta genealogía, hombres perversos en esta genealogía. No solamente hombres, sino también mujeres. Y eso no era algo común. Y tengo que decir algo, tal vez es una desviación. La fe cristiana, la verdadera fe cristiana,
Es la única religión en todo el mundo donde los hombres y las mujeres son iguales en su acercamiento a Dios. Es la única religión en todo el mundo. Y las personas a veces dicen que hay tres religiones monoteístas, pero la fe cristiana es la única donde el hombre y la mujer pueden orar juntos en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Y saben qué? ¿Cuál es la oración de un judío ortodoxo en el tiempo de Jesús? Toda mañana, cuando se levantaba, decía: Señor, te doy gracias de que no soy gentil, te doy gracias de que no soy esclavo, y te doy gracias de que no soy mujer. Esa era su oración en aquel entonces. E incluso hoy en día, y yo les puedo decir al respecto del Islam, a las mujeres no se les permite orar en el mismo nivel que los hombres. Las mujeres tienen un lugar separado para orar, no hay contacto con los hombres. Incluso hoy o ayer o lo que sea, si escuchan las noticias, todavía hay un debate en Israel presente. Y por cierto, Israel presente no tiene que ver nada con el Israel que se habla en la Biblia. De acuerdo a Gálatas 6, la iglesia es el Israel espiritual de Dios, pero el Israel moderno de hoy en día, ahí todavía ellos están debatiendo las palabras de lamentaciones si los hombres y las mujeres podrían estar allí y orar juntos. Todavía están debatiendo eso en Israel moderno, en ese país. Y tú ves, la fe cristiana es revolucionaria. Esta es la más grande reformación y transformación que jamás haya sucedido en este mundo. Está aquí esto en la Biblia. Y puedo yo mencionarte algunos hombres malvados que se mencionan en esta genealogía para mostrarte una vez más que Cristo no solamente fue humillado en la cruz del Calvario, sino que incluso en su propia genealogía, Él fue traído a este mundo a través de humillación también. Y adivina que este es el único hombre que vino a este mundo que podía haber escogido a su madre y padre, en qué hospital hubiera tenido que nacer, en qué lugar, en qué país, etcétera. Pero él aceptó, en esta gran humillación, aceptó rodearse de hombres malvados y perversos, y mujeres también. Y permítanme, por favor, mencionar algunos nombres aquí. Y el primero, en el versículo 7, vemos que dice aquí: Salomón engendró a Roboam. ¿Y tú sabes quién es Roboam? Todos estos reyes son mencionados en Primera y Segunda de Reyes, etcétera. Pero este de aquí era un hombre que era malvado porque no puso su corazón dispuesto a buscar al Señor. Él era malvado, la Biblia lo dice en Primera de Reyes. El segundo, en versículo 7, tenemos otro nombre: Roboam a Abías. Y este Abías es otro idólatra, era un idólatra quien caminó en todos los pecados de su padre, y su corazón no era verdadero ante Dios y el Señor de sus padres, al Dios de sus padres. Y en el versículo 8, otra vez, estoy escogiendo nombres al azar, ¿de acuerdo? Podríamos haber mencionado a Jacob. Jacob significa suplantador, engañador. Ese es el nombre. Abraham, podríamos haberlo mencionado. Él no era un héroe, Dios lo hizo un héroe. Y otro nombre que podría mencionar en el versículo 8, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram estuvo como rey en Judá, y él hizo cosas malvadas ante los ojos de Dios, y debido a él la gente se prostituyó con dioses ajenos. Entonces, aquí no vemos santos que uno quisiera tener en nuestra genealogía, y te puedo mencionar un par más. En el versículo 9, Acaz dice: Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y este era un rey malvado. ¿Y sabes qué es lo que él hizo? Él entregó a su hijo para que fuese pasado por fuego como un sacrificio. Y en ese entonces eso era una abominación, y todavía lo es. Y eso ganaba la pena de muerte quien quiera que hiciera eso. Y otro más, otro nombre más. Versículo 10. Este era todavía peor, un rey peor. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés gobernó la nación de Israel durante 55 años. Y de hecho, muchas personas creen que la deportación, el hecho de que las personas fueron llevadas a esclavitud allá a Babilonia, fue debido a
lo que hizo Manasés. ¿Y saben qué? Manasés, más adelante en su vida, se arrepintió verdaderamente y le entregó su vida al Señor, se avergonzó de su pecado y por eso se menciona su nombre aquí. Entonces toda persona que vemos aquí está aquí no debido a sus proezas, ni tampoco a sus buenas obras que hayan hecho. Todos ellos estaban sucios de pecado, eran depravados, corrompidos. El pecado es horrible, es terrible y merece castigo eterno. Dios lo tiene que castigar el pecado en toda persona. Y estos nombres están aquí solamente por la gracia. Entonces podríamos seguir. Y en vez de tener esta genealogía como un salón de fama, de verdaderamente es un salón de algo vergonzoso. Y bueno, ya suficiente con los hombres y que hay con las mujeres en este salón de vergüenza. Y estas mujeres, y espero que esto les muestre cuánta gracia Dios ha mostrado y desplegado a cada uno de nosotros, de modo que ninguna persona se vaya de esta iglesia pensando que Dios no te ama. Dios te ama, hizo algo por ti. Y el primer nombre que puedo mencionar es el nombre de Tamar. Versículo 3. Judá encontró a Tamar y Fares y a Sara. ¿Y quieres conocer la historia, la narrativa de Tamar? Ve a Génesis 38. Esta mujer era engañadora. Ella se disfrazó como prostituta y adivinen que ella se enfocó en su suegro. Y no vamos a mencionar los detalles, pero el suegro era Judá y ustedes se acordarán que Mesías vendría de la tribu de Judá. ¿Y quién nació ahí? Dos gemelos. Claro, lo que hizo está mal, un carácter malo, dudoso, pero Tamar creyó que Dios iba a enviar al Salvador. Y entonces se menciona aquí. Y el segundo nombre que quiero mencionarles es Rahab. Es un nombre bien conocido, muchos conocen este nombre. Versículo 5, Salmón engendró de Rahab a Boz. Rahab fue conocida por esos dos espías en Jericó. Esta es la prostituta. Ella era una cananea. Y los cananeos eran malditos por Dios en el Antiguo Testamento. Ellos nunca tendrían que mezclarse con el pueblo de Dios. Y ella es nombrada entre las mujeres de fe en la palabra de Dios. Y después Ruth también se menciona, la moabita. Y saben que los moabitas son descendientes de Lot. Ustedes se acordarán lo que pasó con Lot y sus hijas. Eran malditas. Y un moabita nunca tendría que estar entre el pueblo de Dios durante 10 generaciones. Era prohibido. Esa era una maldición abominable sobre ellos. Había una abominación sobre ellos. Y adivinen qué. Ruth se menciona en la palabra de Dios. Ella está aquí en la palabra de Dios. Y ella hizo una de las más grandes confesiones en la palabra de Dios. Ahí en Ruth, capítulo 1, versículo 16, ella dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Esa fue su confesión. Ella le dijo a Noemí, quien era creyente, y dijo, este Dios es mi Dios, le dijo Ruth a Noemí, este pueblo es mi pueblo. Y después hay otra persona, alguien que no se nombra de hecho. Y conocemos su nombre, versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Sabemos su nombre. Las 4 mujeres que he mencionado eran extranjeras, lo cual nunca tendría que estar en una genealogía judía, y podemos ver que Dios da la bienvenida a los extranjeros, a los que están fuera de su reino, a las mujeres también en la genealogía, para darles salvación, perdón de pecados, igual que a los hombres. 1000 años después de que David mató a su esposo, este acto vergonzoso de David todavía es recordado.
Ella no es nombrada. Esa mujer, la esposa de Urías, sí. Y ustedes se acordarán que concibió un bebé, el cual murió. Concibió después de esa relación adúltera. Y después ella fue la madre de Salomón. Y podríamos multiplicar los ejemplos. María. Y podría decir, María es una persona agradable. Pero en esta genealogía tenemos gente agradable y gente que no es agradable. ¿Y sabes qué significa María? Significa Miriam, etcétera. Significa amargura, significa rebelión. Ese es el significado del nombre Miriam. Y algunas personas dan este nombre pensando que es un nombre agradable y es como Jacob. Sí, es un nombre agradable, pero sabes, su nombre, amargura y rebelión. Y dice entonces que Dios, a partir de esa rebelión y amargura, Dios produciría aquel que detendría nuestra rebelión, aquel que nos libraría de nuestra amargura. Y hermanos y hermanas, nosotros podríamos aprender tanto a partir de estos nombres. Y yo no quiero detenerles más, pero hay algunas cosas, algunas enseñanzas que tenemos que aprender aquí. Y lo primero es que esta genealogía me dice que la Biblia es confiable. La credibilidad, la autenticidad, la honestidad de la Biblia, la vemos aquí. En lugar de, si yo fuera Mateo, yo removería estos nombres. Yo los borraría si yo fuera Mateo. ¿Dónde está Sara? ¿Dónde está Lea? ¿Dónde está Raquel? ¿Dónde está Rebeca? Los nombres más honrosos, más nobles, no están aquí. Rahab, Ruth, Tamar. No queremos estos nombres aquí. Pero la Biblia es un libro honesto y lo dice tal como sucedió. Entonces podemos confiar en la Biblia y podemos confiar en la Biblia, y es decir que si tú vienes a Cristo en este momento, tú puedes confiar en lo que dijo Cristo que sucedería. Las personas podrían haber reemplazado estos nombres, pero no lo hicieron. La segunda enseñanza que quiero darles, la segunda lección para ayudarte a encontrar a Dios, a Cristo, la salvación, es que esta genealogía me dice que hay un don, un regalo para la nueva vida. Estas personas no son conocidas por quienes son, sino por su fe en el Señor Jesucristo. Y punto número 3, esta genealogía también me dice que Cristo es el camino y el medio de ser bendecidos, y esto así para cada pecador. Abraham, se dijo de él que en él todas las naciones del mundo serán bendecidas, pero aquí esta genealogía me dice que a través de la persona del Señor Jesucristo, cada pecador que venga en arrepentimiento, confiando en el Señor Jesucristo y en su sangre preciosa, y tragando su orgullo y mirando al Calvario y viendo lo que pasó ahí, entonces serás bendecido por Dios, serás perdonado. Y punto número 4, esta genealogía me dice también al respecto de nuestra fragilidad. Somos débiles, somos pecadores, somos pequeños y pensamos que somos grandes. Pensamos que somos especiales, pero somos solamente pecadores, polvo de la tierra. Cuando muramos, ¿qué es lo que dejamos detrás de nosotros? ¿Qué dejarás tú detrás de ti? ¿Y sabes qué puedes dejar detrás de ti y qué puedes llevarte contigo? La fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo único. Tu oro, plata, cuenta de banco, coche, tus libros, nada puedes llevarte contigo, tu ropa, las cosas maravillosas que tengas. Todo lo que tengas que se quedará aquí, y entonces irás solo. Pero en cuanto mueras, y si eres cristiano ya, entonces serás llevado inmediatamente y presentado en tu alma delante del Señor Jesucristo, y lo único que estás esperando ya es el regreso del Señor Jesucristo, cuando tu cuerpo será rejuvenecido, renovado, resucitado, y serás tan joven como podrías serlo debido a este cuerpo glorificado, resucitado, y estarás con el Señor Jesucristo para siempre. Ya no estarás en un lugar donde las personas tengan que estar
llorando y crujiendo sus dientes. Eso es lo que le pasará a los que no se arrepientan y crean en Cristo. Y después les quiero decir que Cristo es el Salvador de todo pecador, judíos y gentiles, hombres y mujeres, los que están dentro y los que están fuera, los jóvenes y los mayores. Jóvenes, no pierdan su tiempo, no pierdan su tiempo. Mientras todavía eres joven, Dios dice, ven, escúchame, dame tu corazón, porque te haré un hombre o una mujer que sea digno o digna, quien deje algo detrás, no solamente vanidad de vanidades. Así que ven a Cristo, arrepiéntete, confía en Cristo. Y esta genealogía nos dice que Cristo no se avergüenza de estar rodeado por pecadores. Todo pecador está bienvenido a venir a arrepentirse y postrarse delante de él. Y punto número 6, esta genealogía me dice y me habla de la gracia. Me habla de la gracia. Gracia. Donde abundó el pecado, Romanos 5, sobreabundó la gracia mucho más. Entonces, la gracia del Señor Jesucristo cubre la multitud de pecados que tú hayas cometido. Nos redime de las cruces de la vida. Las personas que se enumeran aquí ya no son pecadores perdonados, podemos llamarles santos. Mientras todavía estaban vivos puede ser así. Tú puedes convertirte en santo en este momento. La iglesia no te puede hacer santo, sino Dios. Dios es el que lo puede hacer. ¿Cómo? Confiando en el Señor Jesucristo. En el reino de Dios, los reyes, las prostitutas, los plebeyos, la gente educada y la que no lo es, todos ellos pueden sentarse juntos, habiendo sido lavados y redimidos y adoptados en la familia de Dios con una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva naturaleza, nueva voluntad. Tú eres una nueva persona ya si confías en el Señor Jesucristo, sin importar cuán triste haya sido tu vida, ni lo que hayas dicho o no dicho, ni lo que hayas hecho o dejado de hacer. Si tú vienes al Señor Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre excepto a través de Él. Ve a Cristo, y entonces Él te dará vida. Él te lo dijo, Cristo es el Salvador de hombres. Él da un propósito a nuestra vida y entonces no hay ningún otro Salvador, solamente Él. Y no, la pregunta no es en qué familia naciste, no, ya no. No importa la familia, la etnicidad, la nacionalidad. Más bien la pregunta que te tengo que hacer es, ¿ya has vuelto a nacer? Esa es la más grande pregunta que tienes que responder. No importa si naces en una familia noble o pobre, o en un país tercermundista, o en Occidente, lo que importa es, ¿has vuelto a nacer? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? Cristo es el principio, el centro, la cúspide, el final de la vida. Él es la plenitud de todas las cosas. Él es eterno porque Él es Dios. Él salva de pecado y culpabilidad. ¿Dónde está tu genealogía espiritual? ¿La puedes trazar? ¿La puedes descubrir? ¿Hacia dónde? Este día podría comenzar tu genealogía espiritual. Y Pablo dijo, si yo pudiera jactarme en genealogías, podría hacerlo. Lee Filipenses 3. Ahí dijo, mi genealogía la considero nada, comparado eso con el amor del Señor Jesucristo. Y en primera de Timoteo 1, él dijo, no pases tu vida viendo genealogías. Si hay personas que se enorgullecen de su genealogía terrenal. En Tito 3 dice, genealogía sin fin y no son necesarias. No pases tiempo buscando esto. Más bien, busca tu DNA espiritual, tu ADN espiritual. Y el ADN espiritual es cuando vienes al Señor Jesucristo. Necesitas que su sangre circule, corra en tus venas espirituales. Ven a Él y recibirás vida. David ganó muchas batallas, pero el Hijo de David, el Señor Jesucristo, ganó la sublime batalla, la más grande batalla en la cruz del Calvario. Nadie podría haberlo hecho, solamente Cristo. Y Él dio su vida, no a través de espadas, sino a través de su propia sangre, la sangre del Señor Jesucristo, la preciosísima sangre de Cristo. Si esa sangre es derramada en tu vida, en este momento, en tu corazón, tus pecados serán perdonados y serás lavado. El
Rey de Reyes está aquí, el Rey de Almas está aquí. A medida que te arrepientes, te trae a Él y le llamarás Jesús porque Él salvará a su pueblo. ¿Tú eres uno de su pueblo? Tú puedes serlo en este momento a medida que vienes a Cristo. Dios nos ha dado vida eterna en el Señor Jesucristo. Y termino diciendo lo siguiente. Cristo murió en la cruz del Calvario por Rahab, por Tamar, por Bersabé, por Abraham. Pon tu nombre ahí también, por favor. Juan, Mateo, Miriam, María. No sé, el nombre que sea. Lucas, Andrés. Podría yo mencionar a los 12 apóstoles. Ahí también. Cristo murió en esa cruz. Ven a Cristo y Él te dará no solamente una nueva vida, sino que también te dará vida eterna, vida en abundancia, y Él te dará una nueva genealogía, la genealogía de la gracia, y tu nombre estará escrito en el libro de Jesucristo y será quitado del libro de Adán y puesto en el libro del Cordero de Dios, y nadie puede borrar tu nombre de ese libro, y serás presentado delante de Dios, limpio sin pecado, liberado, perdonado, y serás un hijo de Dios. Ve a Cristo, ven a Cristo. Cristo pagó el precio por tus pecados. Amén. Amén.